¿Dudó en algún momento de decirle sí al presidente, de asumir? Al presidente no le puedo decir que no. Primero porque lo quiero mucho y segundo siento un compromiso muy grande con él y con la Argentina. Y en este momento de mi vida, donde yo no tengo agenda de negocios, no tengo ambiciones de ningún tipo, la única ambición es que mis nietos tengan un país mejor y que tengan la mejor calidad de vida. Y decidí dedicar estos años a aportarlos a la Argentina, mi pequeño granito de arena. Si usted tuviera que describir 2 o 3 ejes de su gestión a partir de ahora, ¿cuáles son? Bueno, en lo que hace operativamente, modernizar la Cancillería, transformarla en una Cancillería ágil, tecnológica y muy alineada. ¿Qué no lo es en el siglo XXI? No lo es, no lo es. Y fundamentalmente muy alineada con el presidente, porque lo dice la ley. Los diplomáticos, los cancilleres y cada uno de los que trabajamos ahí tenemos como misión llevar adelante la política exterior fijada por el presidente. Y el otro gran eje es hacer una reducción de gastos. En este contexto es muy importante no erogar gastos innecesarios y eliminar duplicidades, eliminar todas aquellas cosas que signifiquen un ahorro. Y yo estoy convencido de que podemos hacerlo, que podemos encontrar un montón de redundancias y esto va a impactar muy fuertemente en el presupuesto, porque para eso estamos. Este no es nuestro dinero, es el dinero de todos los argentinos y nosotros tenemos la obligación de administrarlo bien y con mucha austeridad. Cuando usted habla de reducción de gastos, ¿qué habla? ¿De eliminación, por ejemplo, de embajadas en el mundo? Pero le doy un ejemplo. Hay países donde nosotros tenemos una embajada y además tenemos una embajada de un organismo internacional. Esto significa 2 embajadores, doble diplomáticos, doble, digamos, empleados, casas, choferes, cocineros. Y bueno, las personas que trabajamos, digamos, tenemos que esforzarnos un poco más, quizás sintetizar 2 embajadas en una. Eso significa eliminar un montón de costos. Y no menor, también hay que eliminar un montón de privilegios. Porque... Hábleme de eso, de los privilegios que usted intenta, porque se habló mucho de la persecución ideológica de usted y del presidente a los diplomáticos. Eso no es verdad. Cada uno es libre de pensar y militar sus ideas políticas o cualquier otra, pero el trabajar de diplomático es un trabajo por el cual a uno le pagan. Y la misión del diplomático y de cada uno de los que trabajamos ahí, vuelvo a decir, es ejecutar la política exterior que fija el presidente. Además, los diplomáticos argentinos son de una formación impresionante en el mundo. Excelente, ¿no? Excelente formación, pero a veces puede haber habido algunas confusiones de que lo que tienen que ejecutar es las ideas propias. Y eso sería contra la ley. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es alinear que hay una sola visión, pero no es la visión solamente del presidente, es la visión que votó el 56% de los argentinos. Entonces, ese es nuestro trabajo y parece una cosa tan simple, pero no necesariamente estaba ocurriendo. Creo que en este momento transmitimos ese mensaje muy claro y el que no lo haga está cometiendo, faltando a la ley. Bueno, el presidente habló de traición a la patria, por ejemplo, en el hecho de la última votación. Bueno, ahí podemos hacer una reflexión interesante. Muchas veces los presidentes fijan la política y la política es fácil de comprender. ¿Quién podría pensar que el presidente podría votar a favor de una dictadura en la cual no se respetan los derechos humanos, no hay democracia, no existe división de poderes? ¿Cómo podríamos nosotros, un país democrático, un país que respeta las instituciones, votar a favor de eso? Bueno, algunos le dicen, bueno, pero históricamente Argentina venía en ese camino, votando de esa manera, en este punto. Es verdad, pero eso no quiere decir que lo que hiciéramos estaba bien. O sea, lo que hay que hacer es lo que está bien. Y lo que está bien, tanto hemos hablado y tantas personas hablan de esto, donde no hay democracia, no hay derechos humanos. Obviamente. No hay derechos individuales. Entonces nosotros como misión tenemos que apoyar que haya democracia, que haya libertad y que se respeten los derechos individuales de cada uno. En este caso, la Cancillería cometió un error importante que no hacía... Imperdonable, dijo el presidente. Bueno, no hacía falta
que nadie le explique cuál es la posición del presidente. Había que mirar y simplemente escuchar sus discursos, escuchar todas sus presentaciones, porque también es la obligación de todos los que trabajamos en el servicio exterior que tenemos que entender para dónde va el presidente. Así que... Y además en este punto concreto, el presidente siempre insistió, lo dijo aquí conmigo, sentado donde usted está, en campaña. Yo le pregunté geopolíticamente, si usted se sienta en el sillón de Rivadavia, ¿con quién va a estar alineado? Y me lo dijo muy claro, Estados Unidos e Israel. O sea, ya en campaña. Y el presidente es una persona, digamos, muy honesta, porque él lo que dijo que iba a hacer, lo hizo. Otras personas que se dedican a la política, durante las campañas, dicen las cosas que resultan más agradables al oído, pero que no necesariamente es lo que van a hacer después. Creo que el presidente Milei lo dijo en la campaña, como bien puntualizó, y es lo que está haciendo. Y yo creo que los que colaboramos en las distintas áreas necesitamos interpretar claramente, y los que colaboran con nosotros también lo tienen que interpretar. Yo creo que en el caso de la Cancillería había un desalineamiento, y mi trabajo es que se cumpla la ley. O sea, usted lo que quiere decir que con Milei no hay libres pensadores entre los embajadores. No, absolutamente que hay libre pensadores, pero la política exterior es un resorte del presidente. Los embajadores son los representantes del presidente en el mundo. Y deben votar en... Y deben respetar el lineamiento fijado. Entonces, el caso de que nos ocupa, que tiene que ver con Cuba, la verdad que es un caso penoso. Es un caso penoso que la Argentina haya votado de esa manera, porque era obvio que no lo podía hacer. Dice, no, bueno, vamos a votar de esta manera y quizás la próxima votamos de una manera distinta. No existe la próxima porque tiene que haber coherencia. Entonces, creo que... y uno se da cuenta cuando habla con la gente que por momentos hay algún grado de confusión. Y, digamos, mi trabajo es hacer cumplir la ley. Volviendo sobre el tema de la persecución ideológica que muchos hicieron, punto ahí, ¿no? Ustedes les van a preguntar a los embajadores a partir de ahora, a todo el Servicio Exterior de la Nación, a quién votaron, cuál es su ideología política. ¿Ustedes van a hacer eso? No, la ideología política es libre de cada uno. Hablaron de auditoría. No, lo que queremos es entender cómo se gesta una votación a favor de Cuba en un país que tiene una política exterior contraria a eso y que no es implícita, era explícita. Entonces necesitamos entender por qué se genera esa confusión. Si no hablamos de política adentro de la Cancillería, si queremos hablar un día de política con los diplomáticos, nos vamos a un bar, nos tomamos una cerveza y podemos discutir hasta las 3 de la mañana. Pero esto es un trabajo bien remunerado y que nosotros tenemos que cumplir con la misión. Después, las distintas posiciones se pueden discutir en otro ámbito. Ok, privilegios. Por ejemplo, millas de los viajes de cada uno de los embajadores. Pasaporte diplomático de viudas, esposas, etcétera, etcétera. Mire, los diplomáticos tienen que tener todo eso que hemos hablado porque tienen y necesitan la inmunidad. Eso es normal y todos los diplomáticos lo tienen. En lo que hace a las remuneraciones, para que se entienda, los diplomáticos tienen un sueldo cuando están en Argentina, pero cuando viajan deben establecerse en un nuevo país, tienen que alquilar una casa, tienen que conseguir colegio para los niños y tienen una serie de gastos, y esos adicionales que se pagan son precisamente para solventar esos gastos, porque si no, no podrían vivir. Y entonces, pero se da algo que para mí tenemos que reevaluarlo. Por ejemplo, cuando nombran a un embajador, el embajador tiene el sueldo más alto, tiene casa, tiene cocinero, tiene servicio doméstico, tiene chofer, tiene auto, pero el número 2 de la embajada no tiene nada de eso. Y esto me parece que genera una asimetría muy importante. Adicionalmente a eso, cuando nombran o nombraban un embajador, se le pagaban los gastos de traslado. Yo digo, si vos vas a llegar a un país, te van a dar las llaves de tu casa, donde tenés todos los muebles, tenés todos los servicios, ¿cómo te vas a cobrar los gastos de traslado? Y además un buen sueldo.
Entonces, yo creo que todas estas cosas las tenemos que ir trabajando, porque hay cosas que tienen sentido y otras que no, pero no puede haber esa asimetría entre el número 1 y el número 2 de una embajada. Entonces, eso lo tenemos que mirar. También tenemos que mirar todos los gastos que se pueden erogar que son innecesarios. O sea, por ejemplo, a veces tenemos un consulado que es una embajada más, donde el cónsul se le da casa, se le da chofer, se le da cocinero. Todo esto. Y a mí me parece que, digamos, lo que se debe hacer es se le debe pagar un salario como lo hacen todas las personas que trabajan localmente y en el exterior, pero no tenemos que, por el hecho de ser un cónsul, tener un dúplex en Nueva York. O sea, porque si uno así, tal cual, literal. Bueno, son residencias muy importantes. Muy relevantes. Y además, miremoslo de esta manera. Si uno tiene una oficina que tiene todas las comodidades para poder recibir y hacer los eventos, bueno, uno tiene que vivir de la misma manera que vive en Buenos Aires. Y si uno vive en un departamento de 150 metros en Buenos Aires, ¿por qué debería vivir en uno de 400 o 500 en Nueva York? Porque las comodidades para realizar el trabajo están en la oficina. En algunos casos se produce la situación inversa, donde la embajada es una pequeña oficina y entonces la residencia del embajador es el lugar donde se recibe. Pero seamos realistas, si uno hace reuniones oficiales 4 veces por año, no hay necesidad de tener un cocinero o un chef, porque sale más barato a los efectos de esos eventos contratarlo afuera y tener una vida más austera, porque eso es estar alineado como vive la mayoría de la gente, en tanto y en cuanto se haga con los recursos públicos. Uno con los recursos de cada uno puede hacer lo que quiera. Bueno, lectura de la elección norteamericana. Bueno, indudablemente nosotros veníamos observando esto y lo que ocurrió en Estados Unidos estaban listos para un cambio. La gente había mostrado en todas las encuestas, habíamos visto que el crecimiento del presidente Trump había sido muy importante, tan importante que ganó la elección general. Esto no se daba en el Partido Republicano, pero por mucho tiempo, y tuvo una elección realmente muy importante. Parecería de que se va a quedar con el control de las dos cámaras, con el Senado y con el Congreso. En el Congreso parece ser una victoria ajustada, tal vez con un congresista de diferencia. Y lo que ocurre es, y ya lo hemos visto, que lo que el presidente Trump dice que hay que hacer es promover las ideas de la libertad, buscar el equilibrio fiscal, no gastar lo que no se puede, porque hay una cosa muy importante: uno nunca va a ser libre si tiene déficit fiscal. Uno siempre va a depender para. Entonces, el equilibrio fiscal, el superávit fiscal, es quizás uno de los pilares para los países y para que los ciudadanos puedan ser libres. Estados Unidos es un país que ha ido creciendo en su déficit a lo largo de todos estos años y, como dice Milei, 4 puntos es una luz amarilla, 8 ya es roja. Creo que, si no me quiero equivocar, por ahí el déficit fiscal en los Estados Unidos está en torno a 3-4 puntos. Entonces, el presidente Trump dijo: hay que gastar menos, hay que evitar las redundancias y las agencias innecesarias. Digamos, creo que haberlo escuchado decir de que en Estados Unidos se van creando de 2 a 3 agencias por año, y eso tiene un valor acumulativo. Claro. Yo creo que las ideas que ha esbozado Javier Milei son ideas que han tenido un enorme respaldo en el mundo. Y, por ejemplo, yo quiero contar, porque a veces se habla de los viajes de Milei. Que son viajes personales, espirituales, que él viaja porque yo les voy a por su decir, placer. A través de mi vida, que me ha tocado trabajar durante muchos años en el sector privado, yo nunca participé en un roadshow como el que hizo Milei para presentar a Argentina. Haber ido y haber interactuado con los empresarios más grandes del mundo, con los dueños de las empresas, no solamente con los funcionarios, y hacerlo en las distintas áreas,
con ese esfuerzo y terminaban sus presentaciones y la verdad que yo me quedaba asombrado porque estas personas tan importantes los veía parados en los bancos y en las sillas aplaudiendo y ovacionándolo. Quiere decir que el mensaje que él estaba enviando era un mensaje muy positivo, que generaba el interés, que habría oportunidades para la Argentina. Por supuesto que están todos nosotros, que todo eso que él abre con su presencia lo hagamos realidad con nuestra gestión. Pero ese trabajo ha sido un trabajo maravilloso, con una inversión prácticamente inexistente, porque haber abierto las puertas para que Argentina dialogue, por ejemplo, con Elon Musk, donde el presidente y Elon Musk cultivan una amistad. Hoy Elon Musk seguramente va a ser unas personas clave del gobierno del presidente Trump. Quizás el Federico Sturzenegger del gobierno de Trump. Yo creo que va a ser un hombre muy importante. Desregulador. Y un hombre que es muy inteligente, es muy capaz. ¿Hoy el presidente habló con Elon Musk? Hablaron un poco por chat. Okay. Pero bueno, hoy fue un día muy difícil para... ¿Con el presidente Trump? Todavía no, pero hay que pensar que estuvimos hablando hoy, el presidente Trump no durmió toda la noche. Claro. Entonces hoy es un día que merecidamente creo que se ha dedicado a descansar y estamos programando y trabajando esa conversación que va a ocurrir. ¿Existe la posibilidad de un viaje antes de la asunción presidencial de nuestro presidente a visitar a Trump? Yo creo que todas las opciones están abiertas. Todas las opciones están abiertas. Pero a mí no me gusta hacer futurología. Vamos a esperar de que los dos presidentes hablen, que tengan su diálogo y a partir de ahí construir, siguiendo... ¿A la asunción presidencial de Trump va a ir seguro? No, porque la asunción presidencial es en el Estados 20 de Unidos enero. No se invitan presidentes. Okay. Esa es la regla. Okay. La regla en Estados Unidos es que se invitan solamente a los miembros del cuerpo diplomático. Después Estados Unidos tiene como norma, eso no quiere decir que siga, ¿no? Porque eso puede cambiar, pero normalmente el primero que se recibe es a Canadá y el segundo es a México. Creo que así es la norma. Pero bueno, el presidente Trump probablemente cambie muchas cosas. Usted fue embajador argentino en los Estados Unidos en estos primeros 10 meses con el gobierno de Biden. ¿Qué cree que la relación con la Argentina no era mala? No, una relación muy buena y nosotros tenemos el mandato de trabajar con los funcionarios que elige el pueblo americano. Obviamente. En este caso, eligieron a Trump y nosotros vamos a trabajar con él. Pero mi pregunta va hacia esto. ¿Usted cree que con Trump la relación va a ser mejor todavía? Bueno, yo creo que con el presidente Biden y el presidente Milei tenían una relación formal. Formal. Y creo que con el presidente Trump hay una relación más cercana, más afín, con lo cual siempre las relaciones personales contribuyen a mejorar y a potenciar las relaciones. Además, Menem Bush, por ejemplo. Y Milei además ha sido sumamente honesto. Cuando a él le preguntaron qué prefería, él lo dijo con toda transparencia. En forma personal, prefiero al presidente Trump. Como presidente, trabajo con quien el pueblo americano elija. O sea, esta transparencia me pareció una definición estratégica muy buena, muy clara y muy honesta. ¿Cree que usted que para Trump Argentina puede convertirse el presidente Milei en un líder de la región? Antes, por lo general, Estados Unidos elegía a Brasil. Bueno, yo creo que el presidente Milei ya es un líder importante a nivel mundial y, bueno, obviamente hay países que han optado por otras ideas, pero los países que están y que creen en las ideas de la libertad y que las ideas de la libertad seguramente van a ir creciendo por la necesidad de los países de empezar a equilibrar sus presupuestos y de esa manera mejorar la calidad de la vida de la gente. Entonces yo creo que las ideas del presidente Milei tienen bastante consenso y en los consensos se llegan primero en el sector privado, que es quien tiene la máxima velocidad de comprensión del impacto que tienen todas estas cosas. Imagínense ustedes, por ejemplo, el mundo ha tenido una tendencia enorme a crecer, a regular todo. ¿Y qué hacen las regulaciones? Las regulaciones matan la innovación. Y si no hay innovación, no hay crecimiento económico. Tan simple como eso. Y si no hay crecimiento económico y no hay inversión, no hay trabajo. No hay trabajo. Entonces, para que haya crecimiento económico, hay que desregular
para que los inversores se interesen, si uno tiene que desarrollar un polo de inteligencia artificial y lo primero que estamos pensando, ¿cómo la vamos a regular? ¿Qué creen que va a hacer el inversor? Va a tratar de ir a un lugar donde pueda ejercer toda la innovación, donde pueda progresar y crecer, pero si un país le ofrece, dice no, empezamos a poner limitaciones, se va a ir a otro lado porque el mundo es competitivo. O sea, esto que nosotros somos un buen ejemplo de todas las cosas que no hay que hacer, porque las probamos y hemos visto el resultado adverso que ha producido el populismo en la Argentina. Sí. Canciller, usted dejó el cargo en Estados Unidos. ¿Quién va a ocupar ese lugar? Bueno, es un tema que está en evaluación. Claramente nos parecía muy importante esperar el resultado de elección en Estados Unidos y con el presidente, que en definitiva es un cargo muy importante, tal vez el más importante de todas las embajadas. Creo que el presidente lo vamos a conversar y tenemos, creo que, obviamente que es un cargo que genera un enorme interés. Tremendo, tremendo. Ya hay nombres en danza, qué sé yo. Alex Campbell, Juan Napoli, Demian Reidel, Paula Bertol, algunos nombres que... Yo diría de que vayan pensando que el presidente seguramente va a tener algunas otras ideas. Algunas otras ideas, así que yo no... Siempre hay versiones, hay operaciones, hay autocandidatearse y todo eso, este presidente va a decidir lo que le parezca mejor para la Argentina. A ver, visita dentro de muy poco, el 9, en pocos días, llega el presidente Macron. Sí, vamos a tener al presidente Macron y vamos a tener a la presidenta del Consejo de Ministros, Giorgia Meloni. El 19 de noviembre. Sí, o sea que y tenemos el G20 en el medio. Yo creo que esto va a ser una experiencia de lo más interesante, este G20, porque con un cambio de gobierno en ciernes en Estados Unidos, hay muchas cosas que como en inglés se diría challenging, claro, o desafiantes. Claro. Entonces a mí me parece súper interesante. Nosotros tenemos una posición tomada sobre ciertas cosas. Fue muy claro lo de Naciones Unidas, porque tal vez vale la reflexión porque aplica también al G20. Naciones Unidas se crea después de la guerra para evitar que ocurran otras. ¿Cuántas guerras se evitó? Hoy en día hay 56 en el mundo. Entonces, otra cosa. Milei habló bastante sobre las decisiones que están políticamente influenciadas. Las Naciones Unidas debe ser un organismo neutral. Y cuando saca resoluciones, si son políticamente inclinadas, no tienen valor. Y esto lo dijo Milei a los 20 o 30 días, una carta de 100 congresistas americanos enviada. Dijeron, bueno, si ustedes continúan tomando decisiones políticamente inclinadas sin considerar a todos los actores, nosotros vamos a proponer que se les revoque el financiamiento, que es el 30%. Entonces, también tiene que existir una adaptación y un ayornamiento de todas esas organizaciones. ¿Podrá existir una relación con Lula o eso ya está definitivamente roto? Bueno, pensemos que las relaciones siempre son entre países. O sea, hay personas que se pueden llevar mejor, otras que se pueden llevar peor. Las relaciones personales no son una foto, son una película, y en la película pasan muchas cosas, puede haber momentos mejores o peores, dramáticos o menos dramáticos, pero claramente Brasil para nosotros es nuestro socio comercial más importante, claro, y vamos a continuar potenciando todos los negocios que tenemos con Brasil. Todo lo que estos negocios implican son muy importantes, quizás es uno de los factores de ocupación de la industria metalmecánica y automotriz más importantes, así que vemos que vamos a poder trabajar muy bien. ¿Puede haber un acercamiento de Lula con el presidente ahora en el G20? ¿Puede haber una bilateral o no? Eso veremos, como yo digo, yo futurología no hago, pero lo que está muy claro es que vamos a continuar trabajando con Brasil, potenciando el comercio bilateral. Le agradezco infinitamente. Muchas gracias. Gracias, canciller. Gracias, Eduardo. Gracias. Suerte. Es la marcha del león, rugiendo cada vez más fuerte.